Hasta el final de este video te voy a mostrar detalles impactantes de la encíclica Magnifica Humanitas, de una forma que probablemente no has visto. Te voy a mostrar qué tiene que ver el mago Gandalf de El Señor de los Anillos con el Papa León XIV. ¿Qué puedes hacer para enfrentar mejor la crisis espiritual que llega con la inteligencia artificial? ¿Y cuáles son las profundas orientaciones que el Papa propone no solo a los católicos, sino a todos aquellos que desean una humanidad digna y no esclavizada por la tecnología? Ya lo viste por ahí, ¿verdad? La primera encíclica del Papa León XIV estuvo en los titulares de los principales periódicos. Folha de São Paulo. El Papa publica Magnifica Humanitas y pide un nuevo pacto moral global ante la inteligencia artificial y la desigualdad. Metrópolis. El Papa sorprende al defender el silencio espiritual ante el exceso de tecnología. Jornal O Globo. En la encíclica Magnifica Humanitas, el pontífice afirma que la humanidad vive una crisis espiritual sin precedentes. The New York Times en Estados Unidos. En Magnifica Humanitas, el Papa advierte a la humanidad contra la adoración de la tecnología y el poder. Le Monde en Francia, Magnifica Humanitas. El Papa llama a una revolución de la dignidad humana, pero ¿eso es todo? Bueno, incluso para quien solo lee los titulares, ya hay un mensaje importante ahí. El Papa hace un llamado a recuperar la dignidad humana. Una propuesta de recuperación, una recuperación espiritual que puede venir del alejamiento o del silencio espiritual en relación con el exceso de tecnología. Se nota que el Papa está preocupado por la desigualdad social que aumenta con el exceso de poder en manos de unos pocos, especialmente unos pocos multimillonarios estadounidenses susceptibles a liderazgos efímeros, en la Casa Blanca, por ejemplo. ¿Necesito decir cuáles son? Basta ver quién ha sido el mayor enemigo del Papa. Y León se muestra profundamente preocupado, como muchos de nosotros, por la entrega del alma humana que reside en nuestro cerebro y también en nuestro corazón y también en cada una de nuestras células. La entrega de eso, que durante milenios se ha entendido como un don divino, a una tecnología que secuestra lo más preciado que tenemos, que piensa por nosotros y pretende manipularnos de manera inclemente, incesante, irremediable. ¿Qué hacer? Bueno, de eso trata la encíclica Magnifica Humanitas. No solo interesa a los 1.400 millones de católicos del mundo, sino a toda la humanidad. Pero al final, ¿qué hay dentro de este documento que equivale a un libro de 180 páginas? Voy a destacar aquí algunos momentos importantes de la encíclica para que puedas profundizar y reflexionar conmigo. Mira, ya en la introducción el Papa justifica su enfoque con dos pasajes bíblicos y ambos son del Antiguo Testamento. La primera es la construcción de la Torre de Babel en Génesis 11, que nos lleva al entendimiento judío de lo que fueron los orígenes de la humanidad e inmediatamente después de las genealogías de los hijos de Noé. Los seres humanos, habiéndose establecido en la llanura de Sinar, deciden construir una ciudad y una torre cuya cima llegue hasta los cielos. Pretenden así obtener estabilidad y poder y sobre todo hacerse famosos, temiendo ser dispersados por la tierra. El emprendimiento se muestra imponente. Un solo idioma, una sola tecnología, una sola dirección es lo que escribe el Papa León. Sin embargo, aún en palabras del Papa, el proyecto esconde que es una obra pensada sin referencia a Dios, sustentada por una uniformidad que elimina la diversidad y que en vez de comunión, opta por la homogeneización. ¿Tiene sentido cuando piensas en la inteligencia artificial? Así es, ella no piensa, propone un conjunto de ideas preexistentes, organiza, homogeneiza y te entrega un producto listo, sin alma. Volviendo a la encíclica, el Papa recuerda que en el relato del Génesis, cuando la ciudad se construye sobre el orgullo y la pretensión de bastarse a sí misma, la comunicación se interrumpe, las lenguas se confunden y los seres humanos dejan de comprenderse. Y lo que el Papa nos propone es una visión de que la Torre de Babel revela el límite de cualquier construcción. Aunque sea grandiosa, solo se sostiene en la absolutización de lo humano y su pretensión de autosuficiencia, en el sacrificio de la dignidad de las personas, en nombre de la eficiencia.
Y en el entendimiento católico, la ambición de alcanzar el cielo sin la bendición de Dios. La segunda referencia que hace el Papa en la encíclica es al libro de Nehemías, de los libros históricos del Antiguo Testamento. Comienza en un momento de gran vulnerabilidad en la historia del antiguo Israel. Después del exilio babilónico, sabemos que los judíos fueron expulsados por las guerras. Una parte del pueblo regresó a Jerusalén, pero la ciudad seguía devastada con las murallas aún en ruinas y las puertas consumidas por el fuego, según el relato bíblico, como consecuencia de la destrucción causada precisamente por los babilonios, lo que resultó en la destrucción del templo de Jerusalén. En el año 586, Nehemías, un judío al servicio del rey persa Artajerjes, recibe la noticia del estado desastroso de la ciudad de sus antepasados. Él ayuna, reza y luego, al regresar a Jerusalén, examina en silencio los lugares destruidos, convoca a las familias y confía a cada una de ellas una parte de la muralla para reconstruir. Y escucha sus temores, coordina los esfuerzos y también enfrenta las oposiciones. Eso es ser humano. El relato muestra cómo la ciudad renace no gracias a la iniciativa de una sola persona, sino a través de la responsabilidad compartida por todo el pueblo: sacerdotes, artesanos, jefes de familia, mujeres, jóvenes. Ahora, ¿por qué el muro de Nehemías es un ejemplo para nosotros hoy? En la visión del Papa León XIV, es una obra que tiene a Dios en el centro y que reconstruye las relaciones incluso antes que las piedras. Y el Papa concluye esta parte de la encíclica proponiendo: evitemos el síndrome de Babel, la idolatría de la ganancia que sacrifica a los más débiles, la uniformidad que anula las diferencias, la pretensión de un lenguaje único, aunque sea digital, dedicado a traducir todo en datos y rendimiento, incluso los misterios de la persona. Ese es el riesgo de la deshumanización, dice el Papa. Construir un futuro que excluye a Dios y reduce al otro a un medio, una tentación tan antigua y tan nueva. Por otro lado, concluyó el Papa, elegimos el camino de Nehemías, que destaca el valor del trabajo conjunto para garantizar la seguridad de la ciudad de Dios a los exiliados que regresaban. Reconstruir hoy significa reconocer en la pluralidad de voces y visiones que a veces recuerda la dispersión de las lenguas, la existencia de una posibilidad luminosa, dice el Papa. La de edificar juntos, transformando la diversidad en un recurso y haciendo de la escucha y el diálogo el terreno común en el que crecen la justicia y la fraternidad. Más adelante hay otro momento destacado de la encíclica. Está claro que aquí estoy haciendo una selección de partes según mi propio criterio, de mi lectura, sin que eso signifique que las otras partes no sean importantes, muy por el contrario. Ahora me refiero al capítulo en el que el Papa León XIV trata específicamente de este reino, recurso tecnológico que llamamos inteligencia artificial, aunque en realidad no haya propiamente una inteligencia, sino una increíble capacidad de aprendizaje automático, junto con el inmenso poder de cómputo. No tengo la intención de presentar aquí un tratado sobre la inteligencia artificial, escribe el Papa. Me limito a recordar algunos elementos esenciales para el discernimiento moral y social que salvaguarden el primado de la persona, para que siempre sea la inteligencia humana, con su conciencia y libertad, la que oriente las innovaciones técnicas y establezca con responsabilidad su uso y sus límites. Vamos a releer este comentario para entenderlo un poco más. Recordar elementos esenciales, dice el Papa, discernimiento moral y social que salvaguarde el primado de la persona, que mantenga al ser humano como lo más importante, para que siempre sea la inteligencia humana, con nuestra conciencia y nuestra capacidad de ser libres, para orientar las innovaciones técnicas que van surgiendo cada vez más rápido, estableciendo con responsabilidad su uso y sus límites. El Papa reconoce rápidamente que cualquier afirmación sobre la inteligencia artificial corre el riesgo de volverse obsoleta en poco tiempo, dada la impresionante velocidad del desarrollo de estos sistemas, como bien sabemos. Pero enseguida el Papa hace otra afirmación igualmente, en mi opinión, incuestionable. Sabemos muy poco sobre su funcionamiento real. De hecho, las inteligencias artificiales modernas son más cultivadas que construidas, dice el Papa. Los programadores no diseñan directamente todos los detalles,
sino que crean una arquitectura sobre la cual la inteligencia artificial crece. Y el Papa concluye: por lo tanto, se manifiesta la urgencia de un doble compromiso. Por un lado, la profundización de la investigación científica, sí. Por otro, el ejercicio del discernimiento moral y espiritual. Abro comillas. Esos sistemas imitan algunas funciones de la inteligencia humana. Al hacerlo, muchas veces superan en velocidad y amplitud de cálculo, ofreciendo beneficios concretos en numerosos campos. Sin embargo, ese poder permanece exclusivamente ligado al procesamiento de datos. No te confundas. Las llamadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no tienen cuerpo como nosotros, no pasan por la alegría ni por el dolor, no maduran en las relaciones, no conocen internamente lo que significa amor, trabajo, amistad y responsabilidad. ¿Vamos a reflexionar sobre eso? Vuelve conmigo para entender. Es un poder que permanece exclusivamente ligado al tratamiento de datos. Todo lo que la inteligencia artificial produce proviene de datos ya conocidos. No es alguien que vivió una experiencia quien puede decir pienso, luego existo. De ninguna manera. No tiene cuerpo. Y si no tienen cuerpo, ¿cómo podrán tener alma? No pasan por los sentimientos que nosotros tenemos cuando nacemos, cuando vivimos, cuando somos niños, de alegría. No saben lo que es el dolor que nosotros sentimos, que puede ser un dolor físico, y también puede ser el dolor, por ejemplo, de una añoranza. No maduran en las relaciones. De hecho, no se preocupan por las relaciones. No conocen el significado del amor y jamás lo conocerán. Es impactante. Tiene todo el sentido para mí, también lo tiene para ti. Y el Papa sigue recordando que estos sistemas ni siquiera poseen una conciencia moral, de hecho, en absoluto. No juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones, no asumen sobre sí el peso de las consecuencias. Pueden imitar lenguajes, comportamientos, valoraciones, pueden simular empatía o entendimiento, pero no comprenden lo que producen porque no penetran en el horizonte afectivo, relacional y espiritual en el cual el ser humano se vuelve sabio. Aunque estos instrumentos se presenten como capaces de aprender, dice el Papa, no se trata de la experiencia de quien se deja moldear por la vida y crece a lo largo del tiempo a través de elecciones, errores, perdón y fidelidad. Se trata más bien de una adaptación estadística a partir de datos y resultados. Y ahí te pregunto a ti, ¿quieres dejar que tu vida sea guiada por una estadística? ¿Te permites ser parte de una estadística o ser manipulado por esa estadística? Reflexiona. Piensa con tu propia conciencia. No le preguntes a la inteligencia artificial porque no será capaz de responder. El Papa reconoce en varias ocasiones el valor de la tecnología, pero advierte sobre impactos negativos como, por ejemplo, ya sabemos, al medio ambiente. El Papa dice: los sistemas actuales de IA requieren grandes cantidades de energía y agua, tienen un impacto significativo en las emisiones de dióxido de carbono y consumen recursos de forma intensiva. Por eso, es esencial desarrollar soluciones tecnológicas más sostenibles para reducir el impacto ambiental y cuidar de lo que el Papa llama nuestra casa común. La casa común es nuestro planeta, que para quienes están en el poder y muchos están embriagados, como Gollums hechizados por el anillo del poder, bueno, para ellos parece una casa desechable que fácilmente podría ser reemplazada por una colonización en la Luna o quién sabe, muy pronto, incluso en Marte. Y en ese contexto, entendiendo que estamos viviendo una de las peores crisis de adoración al poder, como en un pasado no muy lejano se adoraba al diablo, el Papa hace una cita de una frase del mago Gandalf, el viejo sabio de El Señor de los Anillos. No nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los tiempos en los que vivimos, erradicando el mal en los campos que conocemos, para que quienes vivan después puedan tener tierra limpia para cultivar. La bonita frase de Gandalf aparece en el tercer libro de la saga El Señor de los Anillos. Y el Papa se asegura de mencionar al célebre autor J.R.R. Tolkien, escritor católico del siglo XX.
León XIV expresa varias veces su preocupación con un término que a mí también me toca profundamente, porque es algo que he estado sintiendo diariamente en nuestras relaciones humanas, la deshumanización. Y deseando evitar nuestra deshumanización, el Papa propone 5 caminos que él mismo destaca. No son los únicos, pero son potentes. Desarmar las palabras, construir la paz en la justicia, asumir la mirada de las víctimas, cultivar un realismo saludable, revitalizar el diálogo y el multilateralismo. Y aquellos que están poseídos por el anillo del poder, aquellos que hoy se sienten los propios señores de los anillos, simplemente no son capaces de seguir por esos caminos. Son como alcohólicos que, si es necesario, hasta alcohol puro son capaces de ingerir, como drogadictos que se inyectan cualquier cosa en las venas, siempre y cuando eso los lleve a un falso estado de excitación y euforia. Muy diferente de eso, y esto es lo que veo diariamente en la práctica del periodismo crítico, como lo he venido haciendo, ¿qué es lo que está delante de nosotros? Esencialmente son líderes de naciones y dueños de empresas de tecnología, profundamente narcisistas, viviendo sus propias irrealidades, ignorando a las víctimas del éxito de sus emprendimientos, egocéntricos, incapaces de defender la justicia o la paz entre los humanos, guardando silencio sobre las guerras o incluso iniciándolas ellos mismos. Y ciertamente destruyendo la santa idea del multilateralismo que se formó justamente después de que el mundo se rompió en pedazos en la Segunda Guerra Mundial, cuando una humanidad hecha pedazos, arrasada por los deseos demoníacos de Hitler, consideró que era necesario tomar decisiones de manera compartida, pues el futuro que tenemos en este planeta también es compartido por nosotros. Aunque aquellos que están hechizados por el anillo del poder sean incapaces de percibir todo esto. Por último, destaco entre las conclusiones de la encíclica Magnificat Humanitas, ya en la parte final, el llamado que hace el Papa, más específico a los católicos y cristianos, en torno al verdadero significado de la comunión, que no debería ser solo un acto individualista de redimirse de los propios pecados, pero sobre todo compartir nuestra vida con los que viven cerca de nosotros, y yo añadiría también con los que viven lejos. La Eucaristía nos abre a la justicia y al compartir, dice el Papa, con una atención preferencial hacia quienes cargan con el peso de la pobreza y la marginación. Mientras que las nuevas redes económicas y tecnológicas pueden generar exclusión, aislamiento y dependencias, la Iglesia, alimentada por la Eucaristía, está llamada a mostrar otro criterio, preservando los vínculos, devolviendo la voz a quienes no son vistos y orientando los procesos hacia la dignidad de las personas. Son fragmentos de la encíclica. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y sigue nuestro canal Jornada Infinita con Rodrigo Álvarez aquí en YouTube y también en Instagram. Y si quieres profundizar más en la historia de Jesús y en el mensaje que ahora el Papa refuerza, ven a conocer el curso Jesús a la luz de la historia. El enlace está fijado aquí en el primer comentario.